Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte y que nos permitas que aún por las mismas características que estamos viviendo de este relacionamiento distante, social, podamos tener esta conmemoración de la Semana Mayor, la Semana Santa, la recordación de los hechos que tuvieron lugar en Jerusalén hace más de 2000 años, la última semana de Jesús, cuando finalmente entrega su vida por nosotros y resucita al tercer día entre los muertos. Que lo podamos hacer en familia, porque así en este momento y en esta circunstancia nos vemos forzados a hacerlo. No estamos juntos como normalmente lo hacemos, pero sí estamos unidos como tu Santo Espíritu nos permite tener unidad. Te damos gracias y te bendecimos por todos y cada uno, por sus familias, por este tiempo donde nos permites experimentar tu cuidado, tu protección. Igualmente creemos y confiamos en tu provisión, en tu respuesta. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel en el que, al confiar, jamás seremos avergonzados. Eres un Dios que, cuando en ti esperamos, siempre hallamos respuesta a nuestra necesidad. Te estamos bendiciendo, te estamos adorando, te estamos dando la gloria en este tiempo, el reconocimiento que tú solamente mereces, nadie más. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por tu sacrificio por nuestros pecados. A través de tu muerte es que tenemos nosotros vida, y a través de la resurrección experimentamos la victoria aún sobre la muerte, esta vida eterna que tú nos das. Gracias te damos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les estaba diciendo, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro tiempo de reunión de familia. Es no solamente Jezreel Central, sino Jezreel Norte, nuestra sede en Chía, en Zipaquirá, nuestra sede en Madrid. También le damos la bienvenida a Rosa Iris y en el sector de la calle 80, en el sector de Engativá. Así que estamos dándole gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, y qué bueno que podamos aún así, a la distancia, poder compartir de este tiempo. No dejar pasar, independiente de que no estemos juntos, reunidos en un mismo lugar, no dejar pasar este momento tan especial, tan importante, que es para nosotros recordar lo que Jesús hizo. Es bueno en la Biblia, si usted tiene su Biblia, sería bueno que en esta tarde la sacara, vamos a tener algo de estudio de ella. Podríamos hacer una rápida agenda de lo que Jesús llevó a cabo desde el momento en que entró a Jerusalén, que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, hasta el siguiente domingo, cuando celebramos la resurrección, esa última semana de Jesús en Jerusalén. La última vez que ascendió a Jerusalén en su ministerio terrenal. Y obviamente cada uno de esos episodios que se llevan a cabo dentro de la ciudad de Jerusalén, y bueno, pernotando, porque así lo hizo, seguramente por la noche salía a descansar a la ciudad de Betania, que era muy cercana, durante esa última semana, finalizando con la celebración de la Pascua y finalmente siendo llevado a juicio, siendo sentenciado a muerte, crucificado y al tercer día dejar la tumba vacía. Todo esto es bueno que nosotros no lo perdamos. A Dios gracias nos ha permitido tener un registro histórico, un registro escrito de esos acontecimientos a través de la Biblia. Nosotros los que creemos consideramos que la Biblia es la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final, y lo que allí está condensado, porque no se puede escribir todas las cosas que Jesús hizo y las que Jesús dijo,
Todas las cosas que están allí condensadas, como escribió el evangelista Juan, están allí para que nosotros creamos en Jesús como el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, el inicio de esta semana es con esa entrada triunfal de Jesús montado en un pollino, como estaba escrito en las profecías, que tu rey viene montado en un pollino, decía el profeta, y así entró Jesús a Jerusalén. Y fue grandemente alabado, reconocido por el pueblo. Y pues obviamente todo esto estaba escrito, y así como estaba escrito, así se estaba cumpliendo. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos del registro histórico y escrito. Y es que nos damos cuenta que lo que había sido profetizado se cumplió en la vida de Jesús paso a paso. Una vez que entró a Jerusalén, ustedes recordarán que fue al templo y encontró que obviamente por la misma preparación de la Pascua, había todo tipo de comercio, y el templo había perdido la esencia de lo que debía ser. Jesús habló con celo diciendo que el lugar del templo era para oración, no para convertirlo en una cueva de ladrones, en un comercio vulgar. Y ese día fue cuando volcó las mesas y abrió las puertas de la jaula de los animales, y bueno, generó todo ese ambiente en Jerusalén. Imagínese usted, Jerusalén debe estar llena de gente en ese momento, porque está subiendo todo el mundo hacia una de las tres más grandes festividades que se celebran en Israel, esta de la Pascua, y entonces Jerusalén debe estar completamente llena, y dentro de eso mucha gente, y al alboroto que se tuvo que haber armado tuvo que haber llegado hasta las instancias máximas, tanto de la autoridad civil, el aspecto romano, como de las autoridades judías, en el caso de los sacerdotes. Luego de eso, Jesús empieza durante esos días una serie de enseñanzas. Si usted mira el Evangelio de Mateo, encontrará muchas de las parábolas de Jesús, y parábolas que tenían que ver específicamente con lo que se estaba perdiendo el pueblo de Israel, sus sacerdotes en ese momento. Una de esas parábolas muy conocidas es la parábola de los labradores malvados, aquellos a los que se les había encomendado el cuidado de un terreno de parte de su dueño, y él se había ido a un viaje, y cuando llegó el tiempo de la cosecha volvió para pedir cuentas, y se dice que mandó a sus siervos a pedirle a los que estaban encargados, estos labradores, que dieran cuenta de su trabajo y de sus frutos, y lo que hicieron fue asesinarlos. Y luego nuevamente este señor manda a otros siervos, y efectivamente los reciben y hacen exactamente lo mismo, los asesinan. Y por último piensa el dueño del terreno que si envía a su propio hijo, a lo mejor de su hijo tendrán respeto, y entregarán las cuentas de lo que deben entregar. Y sucedió lo que todos conocemos, y la parábola es muy clara al decir que cuando mandó al hijo, los labradores pensaron, este es el heredero, y si lo matamos a él nos podemos quedar con la heredad. Y efectivamente también al hijo asesinaron. La pregunta de Jesús cuando enseñó esa parábola es: ¿ustedes qué creen que hará el dueño del terreno a aquellos labradores? Y la respuesta no la dio Jesús, la dio la misma gente, entre ellos los fariseos, los sacerdotes. Le dijeron, seguramente los destruirá. Muy bien, esa era una autosentencia, porque esa parábola literalmente tiene que ver con Jesús como el Hijo de Dios, que después de los patriarcas y después de los profetas fue enviado por Dios para decir, aquí estoy, y cada uno debe dar cuenta de lo que se le ha entregado. Y al contrario de hacerlo, lo que hicimos fue asesinarlo. Entonces, esa parábola tiene un cumplimiento muy específico en ese día. Muy bien, hubo otras parábolas, y también hubo el cobro del impuesto que le hicieron a Jesús, y cuando Pedro le pregunta si era justo que ellos también pagaran impuestos, y Jesús le dice que dé al César lo que es del César y a Dios lo que le corresponde a Dios, y así lo hicieron. También encontramos que ya empieza por todas estas circunstancias a fraguarse el complot para asesinar a Jesús. Solo que nos cuentan los evangelios que inicialmente los sacerdotes pensaron hacerlo después de la Pascua, porque si lo hacían en la Pascua, seguramente por la cantidad de gente que había allí,
y por los seguidores de Jesús que seguramente habían venido de Galilea, del norte, donde llevó a cabo la mayor parte del ministerio, se podría generar una revuelta que no era conveniente, porque sería aplacada finalmente por los soldados romanos y esto traería un gran problema y obviamente el riesgo y peligro de que sus puestos como autoridad en Israel bajo el gobierno romano pudiese perderse. Así que ellos empiezan a fraguar, pero lo dejan para después. Mientras tanto, sucede algo durante ese tiempo y es la resurrección de Lázaro, que es un testimonio evidente del poder de Dios a través de Jesús. Ustedes recordarán la muerte de Lázaro, 4 días que lleva ya enterrado, cuando Jesús viene y lo resucita, y obviamente Lázaro vive ahí cerca de Jerusalén, en Betania. Así que eso tuvo que haber sido un murmullo constante de la gente que iba llegando a Jerusalén de la resurrección de Lázaro. Aún dicen los evangelios que Lázaro empezó a estar dentro de los planes de ser eliminado también, porque era un testigo fehaciente del poder de Jesús aún sobre la muerte. También tenemos en ese tiempo la famosa unción de Jesús por parte de aquella mujer que, aprovechando que estaba en Betania, llevó su perfume de nardo puro y lo regó a los pies de Jesús para ungirlo. Y Jesús mismo dijo, esto lo ha hecho anticipando lo que será mi sepultura. Todos esos acontecimientos vienen sucediendo. Y finalmente, dentro de todas estas, una última que da lugar a que efectivamente se ejecute el plan que los sacerdotes tenían para la semana después de la Pascua, y es que Judas se presenta ante ellos y ofrece que puede entregar a Jesús. Y efectivamente hacen el acuerdo de que sería entregado cuando Jesús, después de celebrar la Pascua, con sus discípulos subiese a Getsemaní, al huerto, a orar como acostumbraba hacer. Allí sería entregado y por ello le ofrecen 30 piezas de plata. Y todo ya entonces está enmarcado para que efectivamente esa noche en que las familias judías celebran la Pascua, hacen el recorderis de la liberación del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Después, cuando ya terminaran y subieran al monte de Getsemaní, al monte de los Olivos, allí entonces sería entregado. Todo esto es lo que viene transcurriendo durante esta semana para llegar a un día como hoy. Estamos efectivamente en el momento en que Jesús seguramente está preparando con sus discípulos la Pascua. Fueron enviados sus discípulos a Jerusalén y cuando preguntaron ¿a dónde vamos a celebrar? El Señor dijo, no se preocupen, cuando ustedes lleguen a Jerusalén van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, síganlo. Y cuando lleguen al lugar donde Él mora, pregúntenle dónde es el lugar donde el Señor va a celebrar la Pascua. Y efectivamente pareciera ser que todo ya Jesús lo había coordinado, porque así sucedió. Fueron, encontraron al hombre del cántaro, lo siguieron a su casa, y cuando le preguntaron dónde iba a celebrar la Pascua el Señor, ella tenía un lugar. Normalmente ese lugar lo conocemos como el cenáculo, el lugar de la celebración de esa última cena y la institución de la cena que nosotros recordamos como la cena del Señor. Y durante esa cena, obviamente, usted también podrá recordar los episodios que se dieron, las enseñanzas sobre el servicio, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, luego el partimiento del pan, la entrega del vino, recordando su cuerpo que sería molido por los pecados, su sangre que sería derramada para el perdón de ellos. Y bueno, las dos últimas noticias tristes fueron a Judas darle la salida para que fuese y coordinara la entrega, que estaba traicionando, y Jesús le dice que lo que tenía que hacer, que lo fuera y lo hiciera. Después de que sale Judas, Jesús también le advierte a Pedro acerca de la negación que se va a llevar a cabo. Todo esto es lo que está pasando. ¿Para qué hacemos este recuento inicial y previo a nuestro estudio? Es para que recordemos que nada de estas cosas sorprendió a Jesús. Ninguna de estas circunstancias lo tomó fuera de lugar. Él ya sabía que cada una de estas cosas iba a acontecer. Y simplemente, como lo aprendemos de él a través de los evangelios, en su dependencia a Dios, él estaba cumpliendo lo que está escrito. Ojalá que usted, si tiene tiempo en estos días, haga una lectura de uno de los evangelios. Cualquiera que usted quiera elegir puede leerlo. Y usted va a encontrar una expresión muy seguida de Jesús. Cada vez que actuaba, cada vez que decía algo, y tenía una connotación de los
escritos proféticos, él decía, para que se cumpliese la escritura. Porque Jesús vino a eso, a cumplir lo que estaba escrito. Nada fue fortuito o casual. Y durante este tiempo hemos estado haciendo esta anotación porque nos es importante, aún en los tiempos presentes, en estas condiciones que estamos viviendo, que podamos entender que para nosotros puede ser sorpresivo, que para el gobierno del mundo lo tomó por sorpresa y han tomado medidas para aminorar el impacto, pero para Dios nada lo sorprende. Él lo sabe, lo conoce todo, y como bien dice y expresa su palabra, todo lo usa para bien para aquellos que amamos a Dios. Así que pensando en todo este transcurrir de acontecimientos y de hechos que se llevan a cabo en Jerusalén en esa semana, vamos a recordar con una canción finalmente lo que nosotros estamos celebrando. Uno estamos celebrando es que Jesús vino a morir por nosotros. Pensemos siempre así, de esa manera. Jesús no murió porque, pues obviamente se llevó a cabo un complot y no pudo hacer nada para evitarlo. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Escuchemos esta canción y mientras la escuchamos allí en nuestras casas con nuestra familia, seguramente que nos acompaña, reflexionemos en que nada fue casual. Todo estaba escrito y así como escrito estaba, se cumplió. Del Calvario fluyó
Muy bien, estamos recordando a través de aún estas canciones todo aquello que celebramos. Para nosotros esta semana es una semana de celebración. Obviamente involucran aspectos muy tristes, muy dolorosos, y que si pudiésemos evitarlos lo haríamos, pero era inevitable. Era necesaria la muerte de un inocente por los culpables para poder hacer de los culpables inocentes. Y eso fue lo que pasó a través del sacrificio de Jesús. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no se halló en el pecado. La Biblia también dice, como oveja muda fue al matadero. Era inocente, pero asumió el castigo sobre sí. Fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros pudiésemos experimentar esta vida de abundancia y la promesa de la vida eterna para siempre. Era necesario y así fue. Estaba escrito y así tenía que cumplirse y eso pasó. Por eso no podemos recordarlo con tristeza, sino tenemos que celebrar que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él mismo lo dijo cuando, hablando con sus discípulos, les advirtió que no era que tomaran su vida, sino que Él la iba a poner de forma consciente y voluntaria para que nosotros pudiésemos ser eximidos, pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados, pudiésemos tener la opción de restaurar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Por eso celebramos a Dios con un gran costo, con el costo del sacrificio y la muerte de su Hijo amado Jesús. Y es importante que también en esta mañana estaba recordando con un grupo de personas lo que es los costos-beneficios. Hoy día la gente está pensando en todo lo que esto nos va a costar. Este relacionamiento distante, estas prohibiciones de movilizarnos libremente, este receso de producción, ¿cuánto nos va a costar todo esto? Y de pronto hay muchas personas preocupadas por el costo económico que esto va a representar, o por el costo para algunos de lo que implica tener que estar aislado, estar distanciado socialmente. Pero pensemos, hace 2000 años alguien estuvo dispuesto a hacer lo más costoso y lo más valioso. La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus hermanos. Y esto es algo que tenemos que pensar. El sacrificio de Cristo es la prueba del más alto nivel de entrega, de compromiso. Y lo hizo por nosotros, obviamente. Fue un alto precio que se pagó. Mucho más que lo que representaban los corderos en los sacrificios para los judíos. Porque la Biblia dice que no fue con sangre de un macho cabrío, sino con la sangre de su propio Hijo amado Jesucristo, que Dios pagó el precio de nuestro rescate. Recuerde que la Pascua tiene que ver con la liberación, con el rescate, con sacar a un pueblo de la cautividad y llevarlo a la libertad. A través del sacrificio de Jesús, nosotros fuimos sacados de nuestra cautividad, como lo describen los evangelios del pecado. Nos sacaron de la esclavitud del pecado para darnos la libertad de una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es celebración y por eso nos reunimos en familia y qué bueno que allí estén sus hijos, para que sus hijos puedan tener también la información de primera mano de la palabra de Dios, que es nuestro manual, el ejemplo y modelo de nosotros como sus padres, y que ellos nunca olviden que sus vidas tienen un alto valor, porque Dios pagó el más alto precio por ellos, es la sangre de su propio Hijo, para que ellos tuviesen las oportunidades y la bendición que tienen hoy. Escuchemos esta otra canción, porque también nos habla de que Jesús vino la primera vez, pero también Jesús regresará. Una de las cosas que recordamos y celebramos es la promesa de Jesús que volverá nuevamente. Pero ya no vendrá a un sacrificio, vendrá a reinar, vendrá a posicionarse como es Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses. Escuchemos esta canción y reflexionemos en lo que nos dice acerca de la promesa de que Jesús también, así como murió, volverá por nosotros para llevarnos a estar con Él eternamente y para siempre.
Qué bueno que nosotros podamos recordar que efectivamente Jesús su vida dio, pero también nos hizo una promesa. Yo voy para que esté preparado el lugar y cuando esté preparado vendré por ustedes. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que Jesús vuelva, regrese y nos lleve a estar con Él. Efectivamente, para todos aquellos que creemos. Aún en la narrativa de los evangelios, en esta última semana que Jesús pasó en Jerusalén, están dos de los capítulos más fuertes con respecto a los acontecimientos proféticos que van a anteceder la venida del Señor. Si usted quiere leerlos, Mateo 24, Mateo 25, nos habla de todo aquello que va a suceder antes de que Jesús regrese por segunda vez. Muy bien, estamos en la celebración de la Cena Pascual en Familia. La hemos llamado así porque es la recordación de esa última cena de Jesús con sus discípulos. La cena era la celebración de la Pascua y que en este tiempo nos ha correspondido hacerlo en familia. Yo quiero invitar a nuestro director de GRL Norte en Bogotá, Danilo Botina, para que él nos comparta acerca de lo que significa esa cena pascual en familia. Así que le damos la bienvenida a Danilo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Qué bueno poder compartir este tiempo en familia. Manuel ha hecho un recuento muy especial y muy riguroso acerca de todo este proceso de la última semana de Cristo Jesús. Me ha correspondido a mí hablar acerca de esta Pascua en familia. Yo le puse la Pascua y la familia. Creo que es una buena oportunidad para hablar acerca de que Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido reunirnos como familia y poder sacar el mejor provecho de estos días que estamos en casa y que estamos reunidos, cada uno en su casa y cada uno con su familia. Hablar de la Pascua significa hablar del Éxodo. Jesucristo, esa noche, ese momento especial que compartió con sus discípulos, celebró su última Pascua, su último tiempo con sus discípulos. Y qué bueno poder aprender de la historia, porque cuando uno conoce la historia y aprende la historia, creo que le queda muy difícil olvidarse y nos enfocamos en lo más importante, que es Cristo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 26 al 27, hay un pasaje que me llama la atención y que seguramente sería bueno que ustedes y yo meditáramos en él. Dice en el capítulo 12, versículo 26-27 de Éxodo: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Este pasaje creo que tiene muchos aspectos que valdría la pena tener en cuenta en este tiempo. ¿A qué rito se refería cuando se hace la pregunta? Los niños seguramente estaban allí compartiendo con su familia una cena especial y ellos preguntarían: ¿qué es este rito? ¿Qué es esto que se está haciendo? ¿Cuál es el significado y cuál es la importancia? Era la Pascua. La Pascua significa pasar por alto, significa pasar por encima, significa preservar. Eso es la Pascua. Y se refiere a que una familia estaba reunida en su casa y estaba teniendo una cena especial, una cena que Dios le había dicho a Moisés y Moisés a los ancianos que prepararan, una cena que implicaba estar juntos, implicaba estar dentro de casa y que tenía unos ingredientes especiales como el cordero, tenía unos ingredientes como el pan sin levadura y tenía otro ingrediente como las hierbas amargas, y cada aspecto, cada uno de estos ingredientes representaba algo significativo para el pueblo de Israel y para las familias de ahí en adelante. El contexto de esta historia, el contexto en el cual se encuentran esas familias,
creo que la mayoría y todos nosotros lo conocemos. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba cautivo, había estado cautivo por muchos años. Egipto era un pueblo que tomaba a aquellos pueblos que lograba conquistar y los volvía esclavos. Pero era una esclavitud en donde la persona, las familias eran subyugadas y eran oprimidas y eran tratadas de alguna manera emocionalmente, físicamente y en todos los aspectos muy mal. Y así durante mucho tiempo el pueblo de Israel tuvo que enfrentar esa situación y tuvo que vivir generación tras generación. La historia dice que un día el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios escuchó su oración, ellos querían ser libres, Dios escuchó, Dios se acordó de la promesa de darles libertad y el Señor les da la libertad. Pero esa libertad iba a estar enmarcada en medio de una serie de circunstancias. Faraón, como el hombre, el gobernante de Egipto, tenía un corazón muy duro y cada vez se iba a endurecer más y más y más. Dios había establecido liberar a su pueblo a través de una serie de plagas, una serie de acontecimientos difíciles que pretendía sencillamente enviar un mensaje a Faraón, que ninguno de sus dioses, por más poderosos que ellos consideraban que eran, podrían contra el Dios grande y poderoso de los hebreos. Cada plaga lo único que trataba de hacer era darle a entender a todos los egipcios que Dios estaba por encima de cualquier dios terrenal. Ya han ocurrido muchas 9 plagas hasta este punto y venía la 10ª plaga. Y ahí estaban las familias preparándose para esa última plaga, la cual Dios había determinado que les iba a dar la libertad de la cautividad en la cual ellos se encontraban. Todo empieza con una familia que un día llegó a Egipto, una familia que llegó a ese lugar, transcurre mucho tiempo, después de muchos años ya no es solo una familia, son muchas familias las que están allí, cantidad de familias. Y ahora estamos en el punto en donde todas esas familias están en sus casas y están celebrando, están compartiendo una cena, esperando un momento crucial en la historia de su pueblo y muy significativa también para nosotros. Aquí Dios va a hacer algo muy especial. ¿Por qué este rito? ¿Por qué esta Pascua? ¿Por qué esta cena que celebraron o que hicieron estas familias es tan importante? Y fue tan importante para su pueblo y es tan importante para nosotros. Quiero que hablemos de 3 cosas que yo encontré en este relato de Éxodo 12 y que me parece importante que tengamos en cuenta. El primero de ellos es importante porque la Pascua o esa celebración de Pascua en familia estaba enviando un mensaje al pueblo de Israel, pero también enviando un mensaje al pueblo de Egipto y creo que sigue siendo un mensaje para nosotros hoy. Juicio y salvación. Ese es el primer aspecto que quisiera que consideráramos. Juicio. ¿Para quién juicio? Pues para aquellos hombres, comenzando por Faraón, que no creían en el Dios grande y poderoso. Aquel hombre que, lleno de orgullo y de altivez y de soberbia, no quería dejar al pueblo de Israel. Aquel hombre que estaba parado en su posición como gran líder y un hombre que lo único que pretendía era mostrar que era poderoso y grande y que era más poderoso que el Dios de los hebreos. Juicio para este hombre que decidió no creer en Dios, decidió hacer a un lado todas las maravillas que Dios estaba haciendo con él y estaba siendo tan visible, pero decidió realmente no creer en Dios. Juicio para todos aquellos que seguían confiando en esos dioses que ellos habían creado con sus propias manos. Juicio para el que no cree. Pascua de alguna manera significaba eso, que venía un juicio para aquellos que no creían, aunque veían, aunque habían visto el obrar de Dios durante mucho tiempo, pero decidieron no creer en Dios. La Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, es clara cuando nos dice a nosotros la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es claro que la Biblia nos dice, la diferencia está en la fe, la diferencia está en creer en Dios. Cuando no creemos en Dios, en el Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la esclavitud del pecado, pues sencillamente hay condenación. Y eso era lo que estaba experimentando el pueblo de los egipcios, porque habían decidido no creer en Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, encontramos otro pasaje que nos ayuda a entender toda esta parte de ese juicio. Y habla del mensaje de la cruz. Y dice la Biblia que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Está hablando del mensaje del Evangelio, que para algunos puede ser ridiculez, para muchos es algo que no tiene sentido ni propósito, pero que realmente lo que interesa y lo que importa es la fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. El pueblo de los egipcios realmente no estaban dispuestos a creer en el Dios de los hebreos. Y por eso estaban recibiendo juicio. E iban a recibir un juicio mucho más drástico del cual habían recibido durante este proceso de plaga tras plaga. Pero no solamente juicio, sino que también es un mensaje de salvación. Y creo que este es el punto interesante para nosotros, y lo era para el pueblo de los hebreos. Allí iban a encontrar salvación. Por fin había llegado ese momento de la salvación, de la liberación, de la redención después de tantos años de esclavitud. ¿Quiénes fueron salvos en ese momento? Pues los hebreos. Pero ¿cómo decidió el Señor que ellos experimentaran esta salvación? A través de las familias. O sea, las familias estaban reunidas en sus casas. Y ahí iba a comenzar la salvación. Cada familia debería de poner su confianza en aquello que Dios le había dicho que hiciese. Dios había dado instrucciones claras acerca de cómo iban a celebrar esta Pascua. Se reunirían, sacrificarían un cordero. El cordero había tenido que convivir con ellos durante algunos días. Seguramente se encariñaron con el cordero, seguramente tuvieron una relación especial con él. Y después de ese tiempo, tenían que sacrificarlo. Tenían que tomar la sangre del cordero que estaba en un lebrillo y ponerla sobre las puertas de cada hogar, los postes y el dintel de la puerta. Ese era el mandamiento de Dios. Y ellos debían comer la Pascua porque pronto llegaría la redención. Habría salvación en la medida en que ellos creyeran que esa era la forma que Dios había establecido para librarlos de la muerte que vendría sobre los primogénitos. Debían de creer, debían de confiar en que eso era lo que Dios estaba proveyendo para ellos, para que ellos recibieran vida y recibieran salvación y recibieran un nuevo comienzo. Ellos creyeron. Cada familia estaba reunida y cada familia tenía sangre en sus puertas. Dice la Biblia que aquella noche pasó el ángel de la muerte y pasó por alto cada casa en donde estaba la sangre del cordero que habían inmolado. Salvación para aquellos que habían creído. Ellos fueron salvos de la esclavitud y la mortandad que hubo en esa noche, porque hubo muchas muertes. Dice la Biblia que no hubo lugar, no hubo casa de los egipcios en donde no hubiese un muerto. O sea que había muerte por todos lados. Había cantidad de dolor y de angustia. Hoy estamos viviendo un tiempo en el cual la muerte parece ser que es el tema del día. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas en el mundo han muerto a causa de este coronavirus? Hay muerte y la gente sigue preocupada por la muerte física. Había en ese tiempo también gran cantidad de muertes. Pero aquellos que creyeron en Jesucristo, aquellos que creyeron en el Cordero, en que en la sangre de ese Cordero les podría librar de lo que venía, de la última plaga, que era la más difícil, la más terrible, ellos experimentaron salvación. Éxodo 12:30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto.
Esa era la historia de un pueblo que no había creído en el Dios de los hebreos, y es la historia de un pueblo que había decidido creer en lo que Dios les había dicho que hicieran. La Biblia en 1 Corintios 5, versículo 7, ya al final habla acerca de Jesucristo como nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Es claro para nosotros hoy que ese cordero que estaba allí, que había sido sacrificado y que luego ellos habían comido totalmente, cada familia, representaba a Cristo Jesús, el cordero sin mancha que vendría después de muchos años, pero para librarnos de la esclavitud del pecado, para librarnos de la muerte eterna, para librarnos de la condenación eterna. Y aquellos que deciden poner su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, reciben salvación. Yo creo y estoy seguro que lo que Dios está diciéndole a la iglesia es que volvamos a recordar aquello que es lo más importante y lo más básico para nuestra vida. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta en esta celebración de Pascua, en esta celebración, en esta cena tan importante para el pueblo hebreo, es que allí comenzaba una nueva vida. Hubo un comienzo en ese momento. La Biblia dice en el capítulo 12, versículo 1 al 2 de Éxodo, dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Pareciera ser que aquí lo que el Señor está diciendo es que aquí va a comenzar un año nuevo para ustedes. Comenzará un nuevo calendario para ustedes. Yo creo que lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel es que comienza una nueva vida para ellos, comienza un nuevo calendario, un nuevo año comenzará el mismo día de la Pascua. Para el pueblo hebreo, ellos están comenzando el año, su año en este momento. La Pascua implicaba eso. Y era el mes de Aviv, en el cual ellos estaban comenzando nuevamente un año. Seguramente que este mensaje tendrían que recibirlo de tal manera que para ellos fuese claro que allí comenzaba una vida nueva. Para nosotros aplica claramente este pasaje en que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado, en aquel que murió por nosotros en la cruz, comienza una nueva vida, comienza la vida eterna para nosotros. Pasamos de muerte a vida. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, la Biblia es clara cuando nos dice claramente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí comienza una nueva vida para todo aquel que cree. Los hebreos estaban comenzando una nueva vida, iban rumbo a la libertad. Esa Pascua implicaba eso. Esa Pascua implicaba el paso de la esclavitud a la libertad, de la opresión a una vida dirigida y controlada por Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Una vida nueva. Es lo mismo que Dios quiere que como familias entendamos. Ahí estaban las familias reunidas. Y eran las familias las que debían de entender que esto era lo más importante para ellos, para la nación que vendría de ahí en adelante. Esto es importante para nosotros hoy. Quería Dios que las familias lo tuvieran claro. Quería Dios seguramente que cada familia entendiera que Dios les estaba dando un nuevo comienzo como nación, pero para poder ser una nación que comenzaba de nuevo, debían comenzar como familias. Eran las familias las que estaban entendiendo claramente eso, las que habían decidido poner la confianza en ese Cordero Pascual y que ahora estaban a punto de experimentar esa libertad. Es ahí en donde tiene sentido para nosotros como hijos de Dios, qué tan importante es haber puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Y nosotros como familias debemos encargarnos y tener la certeza de que nuestros hogares, nuestros hijos, allí donde estamos ahora, tengamos la certeza y la confianza de que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y que cada casa
en la cual hoy estamos, cada hogar, cada familia, pueda experimentar realmente un nuevo comienzo. O más bien, pueda darle gracias a Dios porque un día comenzaron de nuevo a través de Cristo Jesús. Hubo un nuevo comienzo para sus vidas. Y seguramente también tiene implicaciones para el presente de nuestras familias. Todo lo que está sucediendo, con lo que está pasando en el mundo, seguramente lo que Dios quiere es que tengamos un mensaje claro como familias. Las cosas van a cambiar, viene algo nuevo, seguramente. Las cosas no van a seguir iguales, algo tiene que cambiar. Y las familias lo debemos comenzar a percibir. Las cosas no deberán seguir siendo las mismas. Como familias deberemos hacer ajustes, como familias debemos enfocarnos en la fe, en Dios y en su palabra. Como familias debemos darle el lugar que se merece a Cristo en nuestros hogares. Yo creo que es tiempo de que nosotros asumamos como familias lo que cada familia asumió aquella noche. Pusieron su confianza en el Cordero de Dios. Pusieron su confianza en la sangre. La sangre fue la que realmente hizo posible que la muerte no tocara sus vidas. Nosotros debemos estar seguros si hemos realmente aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestras familias. Este tiempo seguramente es para que nosotros, los que tenemos hijos, los que tenemos una familia, los que estamos ahí con el tiempo que Dios nos está regalando para hablar a nuestros hogares de la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador y tener esa certeza de que nuestra casa y nuestro hogar han sido salvos porque hemos creído en el Cordero de Dios. Y el tercer aspecto que quisiera que tuviésemos en cuenta en esta celebración como familia de la Pascua es que la Pascua, esta cena, nos guarda. ¿Pero nos guarda de qué? La Biblia, cuando leemos Éxodo 12, un poco más adelante en el versículo 14, el Señor fue claro cuando le habló a su pueblo y le dijo de esta manera: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hay algo claro en este pasaje, y es lo que dice al comienzo: y este día os será en memoria. Yo veo aquí algo muy importante, y es que el Señor le está diciendo a su pueblo: ustedes tendrán que hacer este rito siempre, para que tengan memoria, para que no se olviden, para que estén siempre recordando. Porque cuando nosotros no estamos recordando, cuando nosotros no estamos trayendo al presente lo que Dios ha hecho por nosotros, y cuando el pueblo de Israel dejaba realmente de celebrar o dejaba de darle la importancia a esa celebración tan especial, caían siempre en apostasía. Generalmente el pueblo de Israel, cuando pasaba un tiempo y dejaban seguramente de recordar cómo había sido el proceso de sacarlos de la libertad de la esclavitud, y seguramente cuando celebraban la Pascua ya no eran lo mismo, o tal vez de pronto ni siquiera querían hacerlo. Tal vez eso los llevaba a ellos a alejarse de Dios y a buscar adorar otros dioses. Siempre vemos en el pueblo de Israel que ellos por allí terminaban enredados, adorando a otros dioses, poniendo su confianza en otros dioses. Era necesario que ellos estuvieran haciendo siempre memoria, a través de la Pascua, de la libertad que Dios les había dado, de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Creo que es importante para nosotros en este tiempo hacer memoria, porque cuando nosotros no hacemos memoria nos corremos el riesgo de caer en lo mismo. Y creo que Dios nos ha hecho ver de alguna manera que como cristianos tal vez hemos estado embolatados en muchas cosas. Y tal vez como cristianos, aunque vamos a una congregación, aunque practicamos ciertos aspectos de la vida cristiana y tal vez con mucha religiosidad cumplimos ciertas normas y ciertos principios, pero tal vez hemos llegado al punto de que nos hemos alejado de Dios. Y aunque hemos estado practicando ciertas cosas, seguramente que Dios nos está mostrando en este tiempo cuán alejados estábamos de Dios como familias,
Seguramente muchos de nosotros íbamos a la iglesia como familia, pero tal vez la familia no estaba unida, la familia estaba dividida. Seguramente para muchas familias, para muchos de nosotros, lo más importante no era Dios, sino el trabajo, el dinero, las riquezas, el conseguir más, el buscar una posición. Pues seguramente eso también nos dice mucho a nosotros de que tal vez el no hacer memoria y el no tener memoria y el no recordar siempre esas cosas tan importantes como la Pascua nos permite a nosotros caer en algo de apostasía, en irnos alejando de Dios e ir buscando de alguna manera e ir poniendo en nuestro corazón otros dioses que no es el Dios de la Biblia. Tal vez tengamos que reevaluar en el interior de nuestra familia nuestros principios espirituales, nuestras disciplinas espirituales, pero sobre todo el amor a Dios y a su palabra. Creo que Dios quería que su pueblo tuviese claro esto, para que no se le olvidara, porque si se olvidaba, seguramente podría alejarse con facilidad de Dios. Que quiero que entendamos en esta tarde, que no estamos exentos nosotros. Como el pueblo de Israel, aunque celebró su Pascua esa noche y fueron libres y caminaron hacia una vida de libertad, después terminaron enredados en muchas cosas y en muchos quehaceres, alejándose de Dios cada vez más y más muchas veces y volviéndose un pueblo rebelde delante de Dios. Y aún las familias seguramente empezaron a experimentar todo esto en medio de ellos. Que Dios nos ayude a nosotros también en este tiempo, que estamos en casa y que Dios nos ha regalado este tiempo para estar en familia, porque ha sido Dios el que ha dispuesto todo esto. Nosotros estamos seguros que si Dios nos permitió celebrar esta Pascua en la casa, es porque Dios está enviando un mensaje a las familias, que es tan importante para nosotros como familias que reconozcamos que Cristo es el Señor y que por encima de Él no hay nadie más y que Él debería de ser el centro de nuestros hogares y de nuestras familias. Celebrar la Pascua motiva a las familias y motiva a la iglesia a recordar constantemente para vivir fielmente. Creo que recordar constantemente nos permite vivir fielmente. Y no recordar trae como resultado el que no seamos fieles en nuestro llamado que Dios nos ha hecho como familia. En conclusión, podríamos decir que cada familia, cada casa, debía celebrar la Pascua. Era una ordenanza del Señor. Era algo que Dios había establecido para su pueblo. Cada casa debía buscar un cordero. La Pascua estaba orientada hacia las familias. El centro de esta celebración son las familias. Por eso es que hoy estamos aquí reunidos en familia. Por eso es que el enfoque de esta Semana Santa es la familia. Porque Dios ha dispuesto que así sea y nos está volviendo a recordar lo importante que es la familia. Recordemos que cuando Israel entró en Egipto fue como una familia y cuando se salió de Egipto fue como una nación. Pero para que ese pueblo llegara a ser tan numeroso y pudiera ser una nueva nación, tenían que comenzar en las familias. El aspecto interesante es que Dios pone en esta celebración el énfasis en la familia, porque la familia constituye el fundamento a partir del cual se construye una nación. Nosotros estamos hoy en el mismo punto. Le hemos dicho a Dios que queremos una nación mejor, que queremos un futuro mejor, y Dios nos está mostrando que debemos comenzar por las familias, y que este es el mejor momento, que ninguna nación es más fuerte que las familias de esa nación. Pedirle a Dios que nos dé una nación fuerte, que nos dé una gran nación, sin que comencemos por las familias, no tiene sentido. Creo que Dios nos está hablando en este tiempo, y más que a la humanidad, a la iglesia. Dios ha tenido un mensaje claro para nosotros en este tiempo. Escuchemos la voz de Dios
porque seguramente a cada familia, a cada hogar, el Señor le ha estado hablando en este tiempo. Celebremos en familia esta cena de Pascua y demos gracias a Dios, porque por la fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador, ahora estamos libres de la condenación eterna. Y por eso es motivo de gozo y de regocijo para nosotros. Te invito a que hagamos una corta oración en gratitud a Dios por su palabra, porque Dios nos sigue trayendo a memoria aquello que hace muchos años Él le permitió a su pueblo instaurar para que fuera una nación consagrada a Dios. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque tú, Dios de misericordia, has tenido a bien el que estemos ahora reunidos en nuestras casas con nuestras familias. Así como en aquel tiempo, Señor, el pueblo hebreo estaba dentro de sus casas y la condición era estar dentro de sus casas y la condición también era que hubiese sangre en la puerta de cada familia para ser libre de la muerte que venía sobre los primogénitos. Así también hoy, Señor, nosotros estamos en casa con nuestra familia. Pero hoy estamos en casa para decirte, Dios, gracias, porque tu sangre, Jesucristo, fue derramada por nosotros. Gracias, Jesús, porque ahora nosotros podemos celebrar, recordar, traer a memoria, Señor. Pero sobre todo en familia, poder contar la historia y poderle dar valor a la historia, Señor. Y poder contarle a nuestros hijos y contarle a nuestra familia lo que sucedió en aquel día, de lo que representaba aquel cordero que fue sacrificado en cada familia y cómo ese cordero apuntaba a Cristo Jesús que ya fue sacrificado por nosotros, que Jesucristo es la Pascua que ya fue sacrificada. Te damos gracias por cada familia, Señor. Bendecimos cada hogar. La gloria y la honra para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Este es un tiempo para adorar al Señor, es un tiempo para agradecer a Dios. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de estar juntos a distancia. Agradecemos a Danilo por recordarnos a través de lo que es la cena de Pascua, la importancia de ser salvos, de experimentar salvación para los que creemos,
una vida nueva, y que obviamente cada vez que lo recordamos, igualmente hacemos nuevamente un firme compromiso de mantenernos hasta el final. Hemos comenzado y estamos avanzando, y llegará el momento en que tengamos que partir, pero en todo este trayecto que hemos recorrido y que nos falta por recorrer, le pedimos a Dios que nos permita ser fieles a Él. No importan las circunstancias como las presentes, no importa que sean momentos a veces complejos y difíciles, la decisión inamovible, innegociable de continuar con el Señor tiene que ser la misma. Tiene que seguir avanzando. El Señor es fiel, como nosotros a Él debemos serle fiel. Muy bien, yo quiero agradecerle a usted por estar esta tarde. Tengo 2 anuncios para finalizar este tiempo y prepararnos para el tiempo de mañana. El primero, precisamente, recordarle que mañana estaremos también reuniéndonos a las 3 de la tarde. Y este será nuestro tema que mañana estaremos revisando, el valor y significado de Cristo y su sacrificio como Cordero. Hoy hablamos de la Pascua porque pues era la última cena de Jesús con sus discípulos, la Pascua. Mañana hablaremos del sacrificio de Cristo, pero también con esa connotación particular y especial que tiene esto de era el Cordero de Dios que por nosotros era entregado. Ese es nuestro primer anuncio, y si usted quiere invitar a otras personas, ahí tenemos el ID de nuestra reunión para que efectivamente podamos pasar un tiempo que no se nos quede en el recuerdo o muchas veces enredado en el olvido el significado de Cristo y su sacrificio como Cordero. Y el segundo anuncio es aprovechando este tiempo que también Danilo nos compartía de familia, y es que ahí donde estemos, ojalá nos tomemos una foto en familia. Este es un momento único. Nunca antes creo que usted había vivido una Semana Santa como esta. Y este es un momento único que vale la pena tener de ello un muy buen recuerdo para el futuro. Y el recuerdo será que no importa que no estemos con el resto de nuestra congregación, podemos estar con el Señor y unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu con todos los demás. Así que le voy a invitar que antes de que usted termine este tiempo, usted con su familia se tome una foto, y lo que podemos hacer es que usted al mismo chat por donde recibe la invitación para esta reunión, usted coloque su foto allí si quiere. Con esto generamos en el tiempo un collage de todas las familias que estábamos reunidas. En este momento son más de 200 lugares o más de 200 familias posiblemente las que estamos juntas. Imagínense, en nuestras congregaciones, cuando nos reunimos, posiblemente llegamos a un número, pero nunca hemos llegado a tener 200 familias juntas, y esto implica que pueden ser perfectamente 300 o 400 personas. Entonces es una bendición que no podemos olvidar. Danilo nos decía que la importancia de recordar, y bueno, en el tiempo nosotros les diremos a nuestros hijos que tuvimos un tiempo de una pandemia que amenazó a la humanidad, pero que no por ello nosotros dejamos de reunirnos y congregarnos. Y tenemos allí el testimonio para que ellos sepan que a Dios se le busca en todo tiempo y en todo lugar. Así que damos gracias a Dios por ustedes como familia. Oramos al Señor para que nos siga guardando, que nos permita salir de esta situación compleja y difícil, pero siempre con bendición, con su bendición sobre nuestras vidas. Entonces esperamos mañana a las 3 de la tarde que nos acompañe nuevamente y que juntos celebremos al Señor este sacrificio de Cristo. Y también esperamos que usted suba al chat donde le llegó la información su foto de familia. Muy bien, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y siempre coloque en su corazón paz. Ha sido un placer haberlos tenido, las sedes de Madrid, las sedes de Engativá, las sedes de Chía, de Zipaquirá, de Jerreel Norte, Jerreel Central. Le damos gracias a Dios por estar todos juntos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Tendremos, como siempre, al finalizar nuestras actividades virtuales de esta época, un espacio de tiempo para que usted pueda saludar a aquellos que a la distancia de pronto ve y que no ha tenido la oportunidad de compartir el espacio cercano con ellos. Próximamente lo haremos. Seguramente Dios nos permitirá volver a estar juntos. Dios los bendiga.